Buenos días, sister y compañeros. Ahora yo les voy a hablar sobre los mayas. Perdón, tuve algunos problemitas ahorita. Bueno, entonces yo les hablaré de los mayas. Para comenzar, los mayas. La civilización de los mayas floreció en distintas tierras entre los años 1500 a.C. y 1500 después de Cristo. Esto floreció en tierras bajas de Chiapas y Yucatán, México, Guatemala y occidente de Honduras y El Salvador. Así como dije, entre los años de 1500 a.C. y 1500 después de Cristo. Esta alcanzó una gran complejidad en artes y ciencias. También dejó un valioso testimonio en impresionantes ciudades de piedra, abundantes en templos, esculturas, monumentos, por causa que discuten los científicos. Las grandes ciudades fueron abandonadas hacia el final de la civilización y población que se dispersó por el área, iniciando nuevas poblaciones que fueron encontrando los españoles en su llegada. Los mayas se dispersieron por varios lugares. Ahora, los periodos de los mayas. El análisis arquitectónico, la seriación cerámica y la estratigrafía y otras técnicas arqueológicas han permitido dividir esta historia en 3 periodos. Sin embargo, no todas las regiones pasaron el periodo del tiempo al mismo tiempo. Lo que surgió como novedad en una región tardó bastante tiempo en difundirse a través del extenso territorio que ocupaba la cultura maya. ¿Qué es el periodo preclásico? Este periodo inicia con la aparición de la cerámica. La población pasó de ser nómada a sedentaria. Se construían templos de piedra y las sociedades tenían complementos. Se dieron principios, actividades científicas, comerciales y artísticas. Las innovaciones más relevantes son la introducción al calendario y a la escritura. Las ciudades más relevantes fueron el Mirador, Naiquevi y San Bartolo, en el norte de Petén, en el centro de Guatemala y con Sólida de Juyul. Ahora, el periodo clásico. Lograron su mayor desarrollo en artes de las ciencias, la religión y la arquitectura. Construyeron ciudades grandes, centros ceremoniales llenos de templos, pirámides y plazas. Aparecen las estelas y altares finalmente esculpidos. Su sistema de escritura se vuelve complejo. En este eran como ciudades como El Tikal, Yaxá, Oaxajunt, Quirigua en Guatemala, Pelenquén en México y Copán en Honduras. Ahora, el periodo posclásico. Después de la crisis del siglo V, la civilización maya se trasladó a ciudades más al norte de los estados mexicanos, de Chispas y Yucatán. El arte y la arquitectura de estas ciudades decayeron, se hicieron más pesadas y repetitivas, orientadas hacia la guerra, y la arquitectura se tomó como poco espectacular. Se establecieron en las ciudades del estado como Chichén Itzá, Mayapán y Tulum. Organización política. Los mayas no formaron un imperio, sino que crearon ciudades, estados. Cada una de las ciudades era un estado independiente. Sin embargo, todos sus habitantes compartían el mismo idioma, el calendario y la religión en una misma escritura. También las ciudades del estado en las que se organizaron las mayas eran verdaderos centros ceremoniales, donde vivían los dirigentes, los sacerdotes, los artesanos y los de mercancía. El líder de cada ciudad maya era el Alash Unik, que significa el verdadero hombre. Era considerado una persona divina y representante de los dioses. Ahora, ciudades y organización social.
agudas. Eran las reservas artificiales para el agua y para el uso doméstico y agrícola. El juego de pelotas. ¿Qué era el juego de pelotas? Se encontraba cerca de los edificios religiosos y administrativos. Las siembras se encontraban fuera de la ciudad, principalmente los productos eran maíz, calabaza, el ayote y el chile. Plazas se ubicaban al centro de la ciudad maya clásica. Aristocracia, vivía dentro de la ciudad en lujosos palacios separados por la población en común. Calzado de piedras. Comunicaban los distintos complejos de una misma ciudad y ciudad con los poblados y otras ciudades. Observatorios astronómicos. Eran los que permitían medir la salida y puesta del sol. Ahora, la sociedad maya se transformó a medida que creció la población, ¿verdad? Y las relaciones sociales se volvieron más complejas en un principio. Durante el periodo preclásico formativo se organizó en familias que vivían en una zona y se riegan por leyes de descendencia patrilineal. La nobleza. ¿Qué era la nobleza? Incluía la clase administrativa encargada del gobierno, del cumplimiento de leyes y del pago de los tributos Los sacerdotes. Existía un gran cargo sacerdote cuyo cargo hereditario los sacerdotes tenían diversas funciones y se preocupaban de los sacrificios, de las ofrendas y de los rituales. También estudiaban arte y ciencia. Estos estudiaban el arte y la ciencia ya que era su deber, porque ellos tenían que cuidar y se encargaban de las ofrendas y de los rituales, así como dije anteriormente. El pueblo era el más numeroso de la población, eran los encargados de la agricultura y de la construcción. El pueblo eran todos los que vivían y los que se encargaban, así como dije anteriormente, de la arquitectura y la construcción. Los esclavos eran generalmente los prisioneros de guerra o criminales que estaban cumpliendo su castigo. Los esclavos eran el número más bajo o la forma más baja que una persona podía ser. La organización económica. La base de la economía maya era la agricultura. La agricultura era el verdadero punto fuerte. Aunque las técnicas y los productos varios según las épocas y el territorio. El principal cultivo fue el maíz. Así como lo dije anteriormente, el fuerte de ellos era la agricultura. El comercio básico entre comunidades vecinas fue el pobre cuanto a la variedad de productos. El intercambio entre regiones ambientales más amplias al que la distancia determinaba el precio y la cantidad de los productos. El comercio de larga distancia que se llevó a cabo en zonas geográficas diferentes y comprendía artículos exóticos de gran demanda. Ahora les voy a hablar sobre la religión y el desarrollo científico. Como le dije anteriormente, todos los mayas tenían el mismo calendario y la misma religión, ya que era como una ley anteriormente. Ahora les voy a explicar un poco sobre el calendario maya. Se considera uno de los más exactos del mundo. Para esta elaboración se utilizaron el sistema vigesimal y de posiciones, según las cuales los valores cambian de 20 en 20. Existe la rueda calendárica, se compone por dos granajes del tiempo. Edad maya, momento en el que el ciclo en que vuelve a comenzar. Este ocurre cada 52 años. Van del número del 1 al 13 y cada día está representado por un nahual. El nahual era el signo que representaba cada día. El Hab era el calendario civil de 365 días. Está formado por 18 meses de 20 días. El Tzolk'in era el calendario del ciclo lunar en que todavía se utilizaba en algunas comunidades mayas. Está formado por 13 grupos de 20 días. Los 260 días son sagrados. Se relacionaban con la mujer. Y bueno, aquí llegó mi presentación. Espero le haya gustado. Gracias por su atención. Dios la bendiga.